Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en estos devocionales, en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 22, una serie de devocionales muy importante para nuestra vida espiritual. Cuando comenzamos este libro, hicimos una pregunta muy importante. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es un puente muy importante entre los evangelios y las cartas apostólicas. Nos preguntaríamos, ¿quién es Pablo? ¿De dónde salió Pablo? ¿Quién es Lucas? ¿De dónde salió esa expresión el médico amado? ¿Quién es Timoteo, Epafrodito, Tito, Filemón? Las ciudades donde el apóstol Pablo estuvo, visitó, sembró la semilla del evangelio. Serían muchas interrogantes que a través de este libro es un requisito importante y así edificativo en la vida de cualquier creyente. Así que todos los que pasan por este camino del evangelio, el libro de los Hechos se convierte en ese puente de los evangelios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la obra a través del Espíritu Santo. Por lo menos tenemos el gran hecho del Pentecostés. ¿Qué pasaría si no tendríamos ese gran relato poderoso donde nace la iglesia de Jesucristo? Sabemos que la palabra iglesia es la palabra congregación, reunión, que la vemos en el antiguo pacto como la palabra Jaal, pero la vemos ahora acá como la iglesia de Jesucristo. Así que avanzando en este libro, en el capítulo número 22, desde el verso 22, donde vamos a ver que Pablo expone su defensa, pero también ahora va a quedar en manos del tribuno, ya que después de su defensa habíamos quedado pues que el apóstol Pablo se está defendiendo, pero también hay muchos adversarios. Así que el avance del evangelio en el libro de los Hechos siempre se despliega en medio de oposición, confusión y violencia, pero también bajo la mano soberana de Dios, que guía los pasos de su siervo para que aún en las circunstancias adversas se conviertan en plataforma de testimonio. Así que el apóstol Pablo va a utilizar todos los recursos que pueda, tantos espirituales como circunstanciales, naturales y humanos en cuanto a las leyes, para él exponer la defensa que va a convertir aquellos corazones que son corazones de piedra, pero que van a ser corazones convertidos en corazones que van a recibir el Espíritu Santo, un corazón de carne, un corazón nuevo. Ahora, en este punto de relato, Pablo ha narrado su conversión, como lo vimos en el devocional pasado, su llamado, su comisión divina, pero el pueblo que lo escucha deja de oírlo al momento que él afirma haber sido enviado a los gentiles. Ese es el punto que estalla la bomba, porque hay el celo, y la palabra celo es muy importante en estos últimos devocionales que hemos estado viendo, donde el apóstol Pablo lo apunta en Romanos capítulo número 11, y es lo que le va a describir a los romanos. ¿Por qué los judíos no se están convirtiendo si son el pueblo llamado, escogido, donde Dios se reveló, hizo milagros, maravillas? ¿Qué es lo que está pasando, Pablo? Y va a ser la razón por qué el apóstol Pablo va a utilizar 3 capítulos de la carta a los romanos para poner en no una defensa hacia Dios. Como habíamos dicho, Dios no necesita que lo defienda, sino que Pablo va a explicar la teología bíblica, la teología que está ya desde antemano en el antiguo pacto, por qué está pasando eso, y es donde va a dar la mecánica de salvación. Los judíos tienen celo y los gentiles se están convirtiendo, y por el celo que tienen los judíos viene su convertimiento. Ahora, desde ese instante el rechazo se convierte en una furia
cumpliéndose otra vez la palabra del Señor Jesucristo, que sus discípulos serían perseguidos, aborrecidos y entregados. El celo sin conocimiento, así lo llama Pablo en Romanos capítulo número 10, es lo que domina la escena. Y la muchedumbre enfurecida grita: quita a tal hombre de la tierra. En este marco que el apóstol Pablo es un cuadro que nosotros vemos, que al analizarlo quizás nosotros pudiéramos confundir siempre el carácter que nosotros vemos en cualquier manifestación. Pero el apóstol Pablo era un hombre que se iba a las escrituras. ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo lo guiaba. No venía tampoco con la misma furia, ni tampoco con el mismo celo que él tenía antes, sino que ella actuaba con el amor de Dios y el discernimiento de las escrituras. Así que en este marco que estamos viendo, en este cuadro, dos figuras centrales. El centurión Dios lo va a usar, y también el tribuno. En el Imperio Romano el centurión habíamos dicho que un oficial encargado aproximadamente de 100 soldados. Su función era estrictamente táctica y disciplinaria. El tribuno, en cambio, era un jefe de una corte con un rango político, administrativo y militar superior. Así que los tribunos eran escogidos, en muchos casos, entre familias prominentes o aspirantes de alguna carrera del Senado. Su labor incluía mantener el orden, supervisar sentencias, investigar disturbios y manejar la ciudad en seguridad, que se mantuviera en seguridad, y también reunir todos aquellos informes para dárselos a los gobernantes superiores. Así que estos cargos explicaban por qué el tribuno está tan involucrado en el destino de Pablo. Jerusalén era una ciudad que se mantenía en tumultos peligrosos. Nosotros vemos ahí que estaban los celotes, cuando vemos que algunos trataron de matar a Herodes. Es una cosa que siempre nosotros vemos dentro de esas ciudades y que estaban también alrededor, esas complicaciones. Ahora, vemos pues que entre las festividades religiosas, las festividades de centenarios, bicentenarios, todo eso traía problemas muchas veces. Así que todas estas personas estaban envueltos pues para resolver todos estos problemas que acarreaban dentro de la sociedad. Así que directamente los responsables del Imperio Romano estaban ahí para contener todos estos estallidos. A esta dimensión histórica y militar se suma la importancia del derecho romano. Es lo que va a apelar Pablo, la ciudadanía romana, adquirida por nacimiento o mediante la compra, como lo va a confesar el apóstol Pablo. Vamos a leer la escritura para nosotros ver los privilegios fundamentales legales que daba esta ciudadanía. Era protección frente al azote, acceso a juicios formales, derecho a apelar al César y garantías procesales que ningún extranjero gozaba. Así que el apóstol Pablo, como tenía la ciudadanía romana, él apela al César. Vamos a ver, es por eso que él va a llegar a Roma. Pablo conoce estos derechos y los utiliza no para evadir la misión, sino para abrir puertas providenciales y retrasar las injusticias que podían impedir su testimonio. Lo vemos en Hechos capítulo número 16, cuando él reclamó su ciudadanía romana y después lo querían dejar ir secretamente. ¿Recuerdan? Vimos ese devocional. Ahora vuelve a recurrir a su condición de ciudadano romano. Así que este relato también nos recuerda una experiencia profética en el antiguo pacto también. Jeremías fue golpeado, desnudado, encarcelado por su propio pueblo. Miqueas fue despreciado ante reyes. Daniel fue acusado injustamente por hombres celosos. ¿Recuerdan cuando oraba? Y entonces mandaron a hacer una estatua para que aquel que no la adorara, que no orara, entonces fuese juzgado. El celo de aquellos hombres llevaron a injuriar a Daniel. José también fue vendido por sus propios hermanos y juzgado falsamente en Egipto. En todos estos casos, Dios convirtió la injusticia en plataforma de un propósito para bien, como lo dijo nuestro amado hermano también José. Dios obró para bien. El apóstol Pablo, que va a decir en el libro de Romanos capítulo número 8, que todas las cosas nos ayudan para bien. Así también Pablo
en este rechazo de su pueblo, abre puerta para que su testimonio llegue hasta Roma, al corazón del imperio. Así que Hechos 22 nos revelan tres aspectos doctrinales poderosos: la violencia del rechazo religioso, la defensa legítima del creyente en un mundo injusto y la soberanía divina sobre las estructuras humanas. Así que leyendo la Escritura, que es la que nos da a nosotros la luz, el poder necesario para vivir a diario en el Evangelio, también el alimento, la iluminación de la palabra, es la que a nosotros nos nutre, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, la fortaleza, para que también esta palabra la podamos compartir con aquellos corazones que también están en tinieblas. Entonces estamos acá en Hechos capítulo número 22, donde Pablo relata su conversión. Habíamos visto ese subtítulo: Pablo es enviado a los gentiles, Pablo en manos del tribuno, que es lo que vamos a leer. Dice así, en el poderoso nombre de Jesús: y le oyeron hasta esta palabra. Cuando Pablo dice que Dios lo envía a los gentiles, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Fíjense lo que dicen acá este conglomerado de personas, que quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. O sea, el celo que ellos tenían por su Dios es lo que ellos están reclamando. ¿Cómo es posible que nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y ahora Dios también es el Dios de los gentiles? Se mudó Dios de aquí, ahora está con los gentiles. ¿Y qué pasa con nosotros? Entonces lo que Pablo va a decir en el libro de Romanos: ¿o es acaso Dios nada más que Dios de los judíos? ¿O no es también Dios de los gentiles? Hemos leído en estos devocionales una cantidad de salmos donde Dios se identifica como el Dios de toda la tierra, el Dios de todos los seres humanos. Es lo que el apóstol Pablo también va a decir en el capítulo número 5 del libro de Romanos, que Dios ve a la humanidad en Adán. Todos los que están en Adán son parte del linaje de Adán y son creación de Dios. En el verso 23 dice: y como ellos gritaban y arrogaban su ropa y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que se metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. Fíjese que había muchas personas con el apóstol Pablo, pero precisamente era contra él, el hombre que Dios había escogido. No es que lo queramos exaltar, sino que es un propósito del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que él es el ministro hacia los gentiles. Dice el verso 25: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al tribuno que se presentaba ahí: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin saber si ha sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Dice el otro subtítulo: Pablo ante el concilio. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces también pudiéramos dar una fecha aproximada, porque la persecución intensa se intensificó de parte del imperio romano contra los cristianos en el 63-64 en adelante, cuando Nerón quemó a Roma y culpó a los creyentes, a los cristianos. Aunque la ciudadanía persiguió a Pablo en Éfeso porque también tenían celo de la diosa Diana. Fíjese que el celo es religioso, no es un celo personal o por algo de un comercio que me está quitando la ganancia de mi negocio. Es un celo religioso, aunque la religión también se convirtió en un comercio, tanto para los judíos también como para los gentiles. Así como Jesucristo mandó destruir el templo porque convirtieron la ley de Dios, los rituales en negocio.
vendían las ofrendas porque tenían que ofrendar un cabrito, entonces vendían los cabritos, las personas que venían de lejos no podían traerlo y todo se convirtió en un negocio. Vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos leído en esta hora, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú no cambias, Señor. Tu palabra dice que tú eres inmutable. Por eso te pedimos, Señor, mi Dios amado, que tú nos ayudes. Nos dé, Señor, la sabiduría y el entendimiento, Señor, para seguir, mi Dios amado, en este mundo, Señor, mi Dios amado, que sigue, Señor, en un celo, Señor, y en un rechazo a tu Hijo, Padre amado. Muchas personas de labio confiesan que son cristianos, pero como lo dice tu palabra, Señor, no lo hacen de corazón. Su corazón está lejos de Dios. Por eso te pedimos por aquellos, Padre amado, que están lejos de ti, pero que tienen un celo no a ciencia, como lo dice nuestro amado apóstol Pablo, que creen a su manera. Ayúdalos en su mente, en su corazón, para que vengan, Señor, a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo y se conviertan de su maldad y de su pecado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Tomamos unos puntos importantes sobre este relato: el rechazo vehemente cuando el celo religioso se convierte en furia. Y dice Hechos 22:22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. El rechazo vinculado al celo sin conocimiento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10 verso 2 dice: porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El pueblo reaccionaba con violencia porque la predicación de Pablo derribaba su seguridad religiosa, como que Pablo le estuviera robando a Dios para dárselo a los gentiles. No es la manera lo que el apóstol Pablo está haciendo. El apóstol Pablo había leído las escrituras. Nosotros por estos devocionales hemos visto cómo en Isaías 42, Isaías 49, Isaías 60, el Mesías que va a venir, ese que viene de Sión, le va a dar a ellos la luz para que la compartan con los gentiles. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 4, una carta muy importante, y en Romanos capítulo número 15 es quien da este testimonio. Y a los Efesios en el capítulo número 2 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que a ellos, los apóstoles, se le ha revelado este misterio por medio de Jesucristo, porque no era posible sin Cristo. Ahora, este misterio se ha dado a conocer porque Cristo muere en la cruz y ahora el evangelio es predicado a ellos, pero también a los gentiles, porque ellos se dieron de cuenta que la ley era lo que impedía, por causa del pecado, la entrada del hombre a la presencia del Señor. No solamente a los gentiles, también a los judíos. Eso lo hemos explicado por acá. Ni gentiles ni judíos podían acercarse a la presencia del Señor, aunque el Señor se manifestaba en el pueblo de Israel y también se manifestó en otros pueblos, porque se manifestó en Babilonia, se manifestó en Nínive, se manifestó en la torre de Babel, se manifestó en el diluvio con juicio, pero era Dios que se manifestaba. El hombre no tenía esa comunión. Ahora, la Biblia dice que la ley fue dada por medio de ángeles. Ellos eran mediadores. Pero cuando vino Cristo, Cristo vino a mediar no entre palabras, sino entre una comunión. Ya no para dar una revelación, sino para dar una entrada. Es diferente. Dios se revelaba a través de los profetas. Los ángeles traían esa revelación, pero no había esa comunión. Venido Cristo, ahora esa comunión es lo que a nosotros nos da el día a día para poder hablar con Dios. Porque Cristo ahora es el mediador. Dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora fíjese, Jesucristo trae el camino. Trae el camino, yo soy el camino, la verdad, la que nos da la vida. Ahora que tenemos vida, hablamos con el Dios vivo, porque Dios no es Dios de muertos. Por eso que las personas estaban, y lo hemos comentado muchas veces, en el seno de Abraham, y no iban al cielo. Ahora tenemos entrada al cielo. Era lo que los judíos no entendían, que ellos eran una sombra de lo que había de venir. Así, la idea de que Dios envió luz a los gentiles les resultaba intolerante. Esto era lo que nosotros también habíamos explicado en Deuteronomio 32, el celo. Y es por eso que el Señor
Jesucristo le dice al apóstol Pablo, dura cosa te es dar coce contra el aguijón, porque dice, y engordó Jerurum y dio coce. Él era parte de ese pueblo, como lo era Isaías. Isaías también dice que el pueblo tenía labios inmundos, pero que él también tenía labios inmundos. Así el apóstol Pablo pertenecía al pueblo que perseguía a los mismos cristianos, y Dios también lo limpió como limpió Isaías. Jeremías 26, verso 8 y 9. Y cuando acabó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase, le prendieron diciendo, de cierto morirás. Fíjese, así como los profetas fueron rechazados por su propio pueblo, también los apóstoles están enfrentando acá en estos libros que nosotros leemos lo mismo. Es el mismo patrón. Jesús lo afirma y le da esta continuidad en Mateo 23, cuando hablando contra los fariseos, que él le va a enviar escribas, predicadores, pero que ellos lo van a matar a algunos, a meterlo en la cárcel, a meterlo preso y a tratar de callar. Pero nosotros leemos el Salmo 27, un salmo poderoso. Fíjese lo que dice, verso 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Así que no es a todos los que van a matar. El Señor Jesucristo dice algunos. Y el apóstol Pablo aquí, Dios lo libra muchas veces de la muerte. Entonces este salmo encuentra un cumplimiento parcial en las experiencias del apóstol Pablo. Y en cada uno de nosotros cuando lo vemos involucrado en ese celo religioso que muchas personas se ponen molestos porque le estamos predicando la verdad. Le sacamos a la luz su pecado. El odio religioso no se basa en la justicia, sino en la injusticia y la ceguera espiritual. Es una ceguera espiritual que luego se convierte en un odio, que ellos no lo ven porque ellos lo ven como un celo. ¿Qué pasa? Me están quitando a Dios. Dios no es Dios de los gentiles. Los gentiles siempre han estado con dioses extraños, pero ahora Dios está haciendo una obra, como lo dijo el apóstol Pablo en Hechos, capítulo número 17. Dios está mandando a todos los hombres que se arrepientan, porque en tiempos pasados había pasado por alto la ignorancia, pero ahora trae la verdad. El rechazo hacia la verdad se continúa manifestando de diferentes formas. La cultura moderna no tolera la espiritualidad. Hoy en día la persona quiere estar envuelto en todas las cosas que tienen, pero no quieren buscar de Dios. Están cada día yéndose a diferentes sitios, parques recreacionales, viajes, comprando aparatos para mantenerse entretenidos porque no quieren nada de la espiritualidad. Y después cuando uno le predica se convierten en personas hostiles, no solamente a nosotros, es al mensaje, es al Señor Jesucristo, quien viene a reprenderlo y a llamarlo al arrepentimiento. ¿Recuerdan el hombre rico? Alma mía, tienes todo, gózate, no vas a pasar necesidad. Así hay personas hoy en día y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, o sea, te vas a morir y lo que tiene, ¿a quién se lo vas a dejar? Así que el creyente no debe temer ni retroceder, sino permanecer firme ante la verdad que se le ha revelado. El discurso legítimo ante la defensa de este creyente. Dice, la autoridad del centurión y la responsabilidad del tribuno. Pablo apela a la ley romana porque Dios usa estructuras humanas para cumplir su propósito. Y él dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin saber o ser condenado? El tribuno manda azotar a Pablo para descubrir la causa del tumulto. Quizás el apóstol Pablo va a decir, no, mira, yo hice esto. O quizás pudiera sobornar al tribuno. Pero el apóstol Pablo apela a su ciudadanía. Y le hace una pregunta en esta situación también. ¿Es lícito que me azoten? Entonces los oficiales romanos retroceden al ver la gravedad del asunto. Azotar o encadenar, injuriar a un ciudadano sin juicio podía costarle incluso la vida, su carrera, la ciudadanía adquirida por dinero y la ciudadanía por nacimiento. Dice, yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. La ciudadanía comprada podía ser obtenida mediante grandes pagos, servicios que le prestaban al imperio o una influencia. Era equivalencia hoy en día a algo que era un prestigio legal, casi como nosotros pudiéramos decir hoy en día comprar una franquicia legal dentro de un sistema económico, pero esto era un sistema político. Es como algunas personas que compran visa para entrar a algunos países que no lo dejan entrar sin visa y hacen trueques, hacen cuestiones, o que por medio de algunos
habilidades deportivas, la persona lo dejan entrar a un país o se nacionalizan para entonces competir a favor de ese país y adquieren una ciudadanía. Y otros se hacen ciudadanos para tener los privilegios que tiene pues esa nación. Sin embargo, el apóstol Pablo lo había obtenido de nacimiento. Pablo fue ciudadano romano al testificarlo, que es por medio de su familia. Probablemente su padre, su abuelo, su madre, no lo sabemos, pero él tenía ese beneficio. Entonces, o tal vez por algún servicio que el padre haya prestado a Roma o la compró. Ahora, fíjese lo que dice el Salmo 37:28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a su santo. Entonces Dios le da la sabiduría al apóstol Pablo. Dios usa la legalidad romana para proteger al apóstol Pablo, garantizar la continuidad de su misión. Las estructuras romanas, aunque son fallidas y aunque hay corrupción, permanecen bajo la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo, porque la política no es mala. Son los políticos los que hacen mala política. Y son los hombres. No solamente los que están en la política roban. Hay muchas personas que han estado en instituciones bancarias que roban, que han estado en grandes corporaciones que no pertenecen al gobierno que también roban. ¿Cuántas corporaciones sacan al mercado productos para robar a la ciudadanía y después entonces son multados por el gobierno? Así que no está en las instituciones, está en el corazón del hombre el problema. Entonces el creyente no peca al hacer uso de sus derechos. Aunque el apóstol Pablo dice que si nosotros tenemos un problema, tratemos de nosotros arreglar nuestros problemas. Pero nosotros no pecamos al usar uso de nuestros derechos, Entonces nosotros, si tenemos un derecho, nosotros lo podemos apelar. Hay personas que son maltratadas. Bueno, para eso están las leyes. Entonces no nos podemos quedar callados, porque ante una situación crítica, ante que vaya a haber un escándalo, nosotros podemos acudir ante las instituciones. Por eso que nosotros hoy día podemos hacer uso de nuestros derechos legales. De igual forma, Pablo apeló a la ley para proteger la misión. Los cristianos pueden apelar también a las leyes que garantiza hoy la libertad religiosa, la seguridad personal, la justicia, siempre con humildad y sin un espíritu de manipulación. Porque hay personas que después que nosotros estamos predicando en una calle, quieren sacarnos y nosotros les podemos sacar una carta. Bueno, nosotros hablamos con los vecinos, acá hay una junta de vecinos, hay una política de libertad religiosa y apelamos a lo que verdaderamente hay dentro de cada nación para nosotros hacer uso, ¿verdad?, de nuestra legalidad y así predicar el evangelio. Hay naciones donde no se puede hacer este uso porque está prohibido predicar el evangelio. Entonces las personas tienen que hacer muchas cosas para que puedan llevar el mensaje. Pero si nosotros tenemos cómo hacer uso de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro país o dentro de una región, lo hacemos. La soberanía de Dios sobre las autoridades humanas y la apertura de nuevas puertas para el testimonio del apóstol Pablo. Este es el punto que vamos a ver. El día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas. El tribuno se somete al proceso judicial. Aunque el tribuno inicialmente actuó bajo reflejo militar, ahora se comporta como un ciudadano, un funcionario romano. Adquiere claridad, orden y evidencia. Pablo, al presentar ante el concilio, así también inicia un proceso que lo llevará finalmente a testificar delante de Félix, Festo, Agripa y después ante el propio César. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Va en camino a testificarle a su pueblo. Primeramente le va a testificar a todos los religiosos de la arte esfera en el pueblo de Israel, pero también le va a predicar a la arte esfera que está dentro de Roma. Es un paralelismo también que nosotros vemos con José. Vosotros presentasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjese que José testificó ante sus hermanos, ante su papá, ante su mamá, y también después testificó ante Potifar. Testificó ante los que estaban dentro de la cárcel y después le testificó al mismo rey de Egipto y
el mismo rey de Egipto entonces le dio un nombre. Jehová se manifestó a través de este hombre y lo puso en la mano derecha de él. Aunque el apóstol Pablo va a terminar muerto más adelante, pero Dios utiliza muchas circunstancias, como lo utilizó con José, para dar testimonio de la verdad. Lo que comienza como una crisis termina como una plataforma para alcanzar lugares e influencia espiritual. La palabra profética del antiguo pacto. Isaías 57. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro contra el pedernal. Entonces Isaías también tomó en su mente y en su corazón la palabra de Dios, la confianza en Dios. Pablo se presenta sin temor ante las autoridades religiosas, políticas, confiando que Dios tiene el control. Así que, hermano, cada tribunal, cada entrevista, cada oposición, cada ambiente hostil puede convertirse en un lugar donde el creyente manifieste la verdad de Cristo. Lo que parece injusticia puede ser la antesala de un propósito divino mayor. Entonces, en este devocional muestra que el rechazo del hombre nunca anula el propósito de Dios. Pablo enfrenta odio, violencia, malentendidos y amenazas, pero Dios gobierna sobre todas las autoridades, sobre todos los procesos históricos y sobre toda la muchedumbre. El tribuno y el centurión, aunque representantes de un imperio pagano, terminan siendo instrumentos en las manos del Señor. Pablo utiliza su ciudadanía romana no como un orgullo, sino por obediencia estratégica al propósito de Dios. Su decreto legal se convierte en un medio providencial para extender su misión hasta todos los líderes romanos. La reacción del pueblo recuerda los tiempos de los profetas, cuando Israel rechazó a quienes Dios enviaba. Eso lo dice el Señor Jesucristo cuando habla de la viña de los malvados. El celo sin conocimiento sigue produciendo violencia. Es lo que le dice también el Señor Jesucristo en Juan capítulo número 9. La ceguera espiritual. El celo sin conocimiento produce violencia, odio. Sin embargo, así como Isaías anunció al libertador que vendría de Sión, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo número 11 del libro de Romanos, para apartar la impiedad de Jacob, también Pablo ve que este rechazo abrirá camino para la salvación, para alcanzar las naciones y para alcanzar su nación. Dice el mismo libro de los Hechos que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia debe aprender a discernir la soberanía de Dios en medio de la circunstancia. No todo sufrimiento se evita, pero todo sufrimiento del justo es usado por Dios. No toda oposición desaparece, pero toda oposición puede convertirse en plataforma. Hay gente que se opone en nuestros trabajos, después terminan siendo nuestros amigos. Hay muchos testimonios, supervisores, gerentes, grandes empresas que quieren oprimir a los cristianos, terminan siendo bendecidas por Dios y reconociendo el poder de Dios y la mano de Dios, como lo reconoció Egipto y como reconocieron también Labán a Jacob. Así que no toda voz humana es justa, pero la voz de Dios prevalece sobre los hombres. Lo que parecía una prisión injusta se convertirá en un escenario donde Pablo dará su más profundo testimonio del evangelio a todos aquellos grandes hombres que estaban en el imperio. Así que por algo Dios lo permitió. No nos demos una sorpresa cuando nosotros lleguemos al cielo. El creyente de hoy debe recordar que la misión continúa aún en tiempos de hierro, porque el propósito eterno de Dios se abre camino a través de todas las barreras humanas. Dios es fiel, es poderoso. Él dice en su palabra, en el libro de Éxodo: vosotros estaréis tranquilos y yo pelearé por vosotros. Así que nosotros debemos estar tranquilos. Él nos dará palabra y peleará por nosotros. Convertirá los corazones de piedra en corazones de carne. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu maravillosa y poderosa palabra, Señor. Esto no es un mito ni un cuento de hadas. Es la realidad y la verdad guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra, Señor mío amado, es la historia que da vida. El Dios vivo y verdadero que nos habla,
que nos ayuda, que nos enseña, que nos exhorta, que dice en su palabra que nosotros somos cabeza y no cola. Es lo que está pasando aquí, Señor, lo que hemos visto. Aunque un solo hombre, Señor, mi Dios amado, tú lo llamaste con unos compañeros y aquellos sus amigos, hoy lo tenemos en las Escrituras, sus colaboradores, que también están en el cielo, que más adelante vamos a ver. Hoy somos nosotros los protagonistas, Señor, para que nosotros veamos este ejemplo. No es para ellos nada más. Hoy somos nosotros los que reemplazamos a todos estos grandes hombres humildes, Señor, que tú llamaste y pusiste aquí en la tierra como autoridad espiritual. Hoy, Señor, cada hombre que es llamado y cada mujer, cada niño, cada anciano, cada persona que ha escuchado tu voz, tú lo has puesto en el ministerio de la reconciliación, que pasa por esta circunstancia, que tiene afrenta familiar, que tiene afrenta en el trabajo, Señor, que es perseguido, que hay un celo, Señor, mi Dios amado, pero no que tiene ciencia. Danos palabra, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, como lo dice también nuestro hermano Santiago, que cuando nos hallemos en diversas pruebas, oremos para que podamos entender la situación, qué es lo que tú quieres hacer, cómo tú quieres obrar, Señor, mi Dios amado. Y estemos quietos y reposadamente, y que te dejemos a ti, Señor, porque tú eres el que venga a nuestra causa. Pero lo que nosotros queremos es que tu misericordia triunfe sobre el juicio, para que así como tú tocaste nuestra mente y nuestros corazones, cuando éramos adversarios, también aquellos adversarios hoy se conviertan en el poderoso nombre de Jesús. Señor, que aquellos que andan por su propio camino, por su propia manera, y que quieren entender el evangelio a su manera y andar como ellos quieren, hoy sean tocados por tu palabra. Los que son adversarios, que hablan barbarie y maldades, sean convertidos, Padre amado, y vengan a confesar tu nombre y también te den gloria y honra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. También le invitamos a nuestras redes sociales como la plataforma de YouTube, donde nos encontramos en Oasis de Bendición. También en la plataforma de TikTok, donde nos encontramos también como Oasis de Bendición, y también en la plataforma de Facebook, donde nos encontramos como Wilmer Rodríguez. Allí tendrá mucha palabra de bendición para usted compartir, y también para que se registre en nuestras redes sociales y también le lleguen estos devocionales. Cuando lo hagamos se le advierta a través de una señal. Dios le bendiga, Dios les guarde.